Sebastián Pasquinelli. Primero, que nunca tuve oportunidad, pero lo conocía tu padre, tuvimos una buena relación. Vos también lo conocías, Pasquinelli. Bueno, en fin, a veces esta cosa de decir, ahora es cuando te das cuenta que estoy hablando con los hijos Sí. de la gente que conocí, de la gente de mi generación, y verlos que se convirtieron en grandes profesionales, en personas responsables, que siguen con el legado familiar y que encima adhieren un poco a la política que estamos nosotros tratando de llevar adelante, esta política de la Cámara, que es una política de solidaridad, de ayudarnos, de cooperación, como decía hoy, Exactamente. y bueno, ver a gente joven y esperemos que seas el futuro de este movimiento que estamos generando desde hace 4 años con Gustavo, con Juan, con Agustín, con Marcos, en fin, con muchos otros, que apostamos a este proceso de cooperación que al proceso de una competencia que no tenía mucho sentido. Es que es así como hay que verlo, porque si nos remontamos a lo que era prepandemia, todos estábamos trabajando en las prepagas a unos valores que uno no se daba cuenta. Pedías un aumento, vos Claro, veías que, estamos en la bicicleta. claro, vos veías que a vos como afiliado te subían la cuota un 10% y te terminaban, y lo pedías el aumento como prestado y te terminaban trasladando un 3 un 2 como que había, el gap de diferencia era abismal. Eso es lo que nos sirvió Sí, también tener economistas dentro de Cameos, porque es el número lo cuantificaron. claro. Al principio de la pandemia estamos con un 175% de desfasaje. El desfasaje, pero ¿qué desnudó todo ese desfasaje? Porque vos tenías la clínica llena, que trabajabas, que colocabas Claro, hay cirugías, una hacías, bicicleta. colocabas, vendías lentes premium, que era el negocio. La Ujú. realidad, uno de los negocios de la oftalmología quedó reducido a la venta de lentes premium, porque es lo que vos le podés cobrar al afiliado, un extra por algo para que te ayude a solventar ese desfasaje que vos tenías. Y lo desnudó la pandemia. Cuando llega la pandemia, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que teníamos, bajó un 80% el caudal de pacientes y desnudó que no podías cubrir tus costos fijos, no de ninguna forma. Y esto ayudó la pandemia a que los oftalmólogos se puedan juntar, puedan establecer nuevos lazos y empezó como a Movam y empezaron a ver el tema de lo de Galeno, lo de Swiss Medical, lo de Centro Médico Porredón, que se fueron tomando medidas que eran necesarias para el momento. Entonces con los cortes, las medidas de fuerza, ayudaron a reactivar un poco los valores, a mejorar un poco, a recuperar lo que se había perdido, que era casi un Que 200%. habíamos perdido en realidad habíamos perdido la conciencia. Ahí fue cuando empezamos a poner los números y decir, no, pará, porque antes uno decía, bueno, más o menos, estamos bien, Claro, te seguimos quedan unos adelante, pesos, puedes sí, comprar esto, puedes sí, sí. renovar esto, te Pero vas de la, vacaciones, no sé. la pandemia La desnudó toda esa pandemia falencia, desnudó desnudó que el lo completo, desfasaje el y desfasaje encima, durante la pandemia se multiplicó se el desfasaje. multiplicó. Vos imaginate con todos esos planes que el gobierno alentó, los planes para pagar los Sí, sueldos, todo eso generó una inflación abismal que no lo vimos en 2020, lo empezamos a ver en 2021 y 2022. sí. Y esa actualización que hicimos durante la pandemia nos ayudó, pero después posteriormente quedamos bien parados en 2020, entre comillas, porque solucionaste un poco el desfasaje, pero no total. Te sirvió como para decir, bueno, te acomodaste un poquitito y ahora hay que, como decíamos siempre, hay que acomodar de acá para adelante y establecer unos aumentos acorde a la inflación, que no fueron así. No, no, Entonces, no, fueron así, no pudimos, sí. en ese momento no quiero, que no quiero recordar exactamente el número, pero pasamos de una consulta de Galeno de 500 pesos a cobrar, por ejemplo, 2.000, ¿no? Sí, Que fue una actualización muy importante que logró la Cámara. ¿Y cómo se logró? Por estar unidos, por trabajar en grupo, hacer los reclamos en grupo. Eso es lo que nos ayudó. bueno, con Poder Judicial, eso fue en 2021, Sí, logramos que triplicaran los precios. bueno, y Pues Swing estaban Medical, parados sobre esos y sí, los tipos, y en un momento tuvieron que reconocer porque, bueno, no tenían prestaciones y bueno, entonces ahí
Aparte, Sí. a los jueces y a los funcionarios los tenían que escuchar. No, desde ya. Entonces ahí los escucharon, y dijeron, para, me quedé sin prestación de esto, lo más allá, punto, y bueno, y pudimos ir a discutirlo, y eso lo discutió la Cámara, fui uno de los que participó en esa Me acuerdo discusión. que en ese momento había mucho miedo a cortar la Swiss Medical. Sí. Y se le terminó cortando a Swiss Sí. Medical. Y se terminó arreglando en Swiss Medical. Y se lograron unos valores dignos para la situación. Pero ¿cuál fue lo que pasó? El problema de fines del 2021 y para adelante. Fueron que las actualizaciones de las obras sociales fueron en relación a lo que es la superintendencia. Y la superintendencia, las actualizaciones que le ponían un techo a las prepagas, Sí. que las prepagas no te iban a aumentar arriba de eso. Ujú. Te retenían ese techo que me acuerdo que fue el 90%. El 90%. El 90%. Nos daban el 90% de lo que ellos de lo que el Estado le dejaba aumentar a ellos. que ya era mucho, es decir, era un logro porque nosotros veníamos de que ellos aumentaban y nosotros nos enteramos por televisión. Exactamente. Y ahora cuando decís, no, para, tenés que guardar una proporción. Bueno, nos dieron el 90%, lo que en una inflación muy alta quería decir que tenemos un desfasaje del 20% a fin de año. Pero era mejor aceptar eso que la situación anterior. Y en una situación inflacionaria, decíamos, es preferible que flotemos, sí, ¿no? Porque los costos se nos iban a despelotar de cualquier forma. Y bueno, lo fuimos logrando, tratamos de flotar, eso fuera un poco el concepto, mejor, peor, etcétera, pero ese fue un poco el concepto de decir, bueno, vamos a aceptar esto y no vamos a estar haciendo, y no vamos a estar haciendo tanto más lío, porque aparte no había onda para hacer. No se podía, y aparte... Bueno, porque el problema de Swiss Medical terminó con un conflicto entre nosotros. Y terminó con una medida de fuerza. Pero prolongar la medida de fuerza era un problema. Era un problema también. Todas esas medidas de fuerza se tienen que solucionar y cortar en el momento, porque si vos se prolongan en el tiempo, pueden generar un perjuicio tanto para toda la red de prestadores. Uh-huh. Pero otra cosa importante que yo quería ir, era todos los aumentos posteriores con el tope que ponía la superintendencia, siempre quedaban por debajo de la inflación. Y nos encontramos en diciembre del 2023, ya con 2 años de ese desfasaje que vos ibas perdiendo poder adquisitivo, con un desfasaje abismal. ¿Por qué? Porque terminamos diciembre del 20, empezamos el 2 de enero a trabajar con un 220% de inflación del 2023, un aumento de las prepagas que te dieron entre un 80 y un 90%, con la salvedad que los aumentos te los iba comiendo la inflación, porque vos cobrabas a 60, 90 días y 120. Claro. Entonces nos encontramos en enero y el dólar y el tipo de cambio, porque la ventaja que seguías teniendo que vos comprabas al dólar oficial y pasaste de pagar un dólar de 400 mangos a un dólar de 800. Entonces te encontraste con un desfasaje financiero y económico abismal. Económico por la economía, por el desfasaje que vos lo que ibas cobrando contra tus costos. Y después financiero, porque vos los aumentos que te estaban dando los ibas a cobrar en abril, ¿entendés? Y vos en abril ya te comió 25% de inflación en enero, 20% de inflación en febrero, 17% de inflación en marzo, te fueron comiendo los aumentos. Y te encontrás ahora, yo hice un análisis económico de la situación de este primer semestre del año, de enero a junio, donde si vos te analizás, si te pones a atender por el carnecito y analizás tus ingresos, tu facturación, por lo que es la prepaga, sin tener en cuenta los ingresos de pacientes particulares, de cobros extra, estás entre un 15 y un 18% abajo con tus costos. Sí. Sí. Y vos cuando te pones a analizar eso, te decís, si atiendo por el carnecito, me fundo, porque las empresas privadas, nosotros como instituciones, no tenemos la posibilidad de la emisión. Claro, el tema es que las prepagas se están financiando con nosotros. Es decir, si vos tenés un problema financiero, vos tenés que ir al banco. O sacás de tus ahorros o vas al banco. El problema es que, y eso es un tema que siempre me termina irritando, porque estos pasan como somos grandes administradores. Claro, sos grande administrador porque te estás bancando de mí. Tiene la máquina. La máquina somos nosotros. Exactamente. Y te genera
que vos cuando, en este contexto, la tasa de plazo fijo estaba arriba del 170% de interés. O sea, si vos necesitabas ir a cubrir una diferencia financiera, por ejemplo, suponiendo que económicamente vos podías estar bien en un futuro Sí. con los aumentos, tampoco terminabas perdiendo por todos lados, porque los créditos estaban arriba del 150, 160%. O sea, vos no te podías financiar de ninguna forma. La forma de financiarte era con los proveedores. Y que los proveedores empezaron a cortar la fecha de pago. Entonces te empezaste Terminamos siendo los claro, salames del sándwich. si vos no tenés la posibilidad de cobrarle un diferencial al paciente hoy en día, estás en el horno. Estás en el horno, la realidad. Bueno, esto que vos comentás, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Un poco, uno, o ustedes porque son con clínica y grande, y yo porque tengo un consultorio, pero es exactamente igual. Sí, sí, Yo sí. hago mis cuentas y yo siempre coloco en mis cuentas, a pesar de que tengo la propiedad donde ejerzo la profesión que es mía, yo la pongo como si la tuviera Claro. alquilado. Sí, 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 Claro, sí. es que Entonces, eso es lo que en un momento hicimos un artículo sobre cómo calcular los costos de un consultorio y podíamos eso. Vos no digas que sos dueño del departamento, pero si tenés el departamento, lo tuvieses alquilado, tendrías una renta. Bueno, Tendrías una renta, ese es el ¿qué tema. cálculo hace cualquier inversor al momento de, al momento de invertir en un negocio? El retorno, la tasa de la TIR, el retorno del capital invertido. Y nosotros como institución, analizando un consultorio a una estructura chica, por ejemplo, un consultorio vos tenés $30.000 puestos para Sí, armar un consultorio sí, más sí. o menos bien, más o menos, Bien. más o menos, un poquito más, un poquito menos, un consultorio básico, entre lámpara hendidura, cartel octotipo, si querés poner un campo visual, un consultorio que tengas para cubrir los principales estudios, lo básico. Con lo que con lo que pagan las prepagas y con los valores que tenés en el mercado, ¿en cuánto tiempo tardás en recuperar esa inversión? No, es lo que Es hoy una- hablaba Sukovic. Sí. Claro, lo que hablaba ¿entendés? No, Es eso, una... ese es un tema que justamente lo hablo, a veces yo lo tengo que hablar con la gente con la que trabajo, decirle, no muchachos, esto tiene que ser, escúchame, amortizarlo en tantos años, así no llegamos. Sí, 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 sí. Entonces hay toda hay un, no sé, tenemos que crecer y parte de la experiencia de Cameo Off es hagamos bien las cuentas. Sí, sí, sí. No así más o menos, no, hagamos bien las cuentas. Ojo, en un momento yo era el primero que decía, pará, con esta inflación no podés hacer las cuentas. Sí. Ahora que bajó, es que me siento y Sí, aparte podés te empezás a encontrar con sorpresas. Exactamente. Pará, esto antes valía tanto, ahora como vale más. No, no, pero no solo con sorpresa, vos cuando pones el ingreso menos los costos Sí. y vas a los costos, Sí. te encontrás con descuentos, por ejemplo, que uno no los tiene en la cabeza. ¿Qué tiene en la cabeza? El sueldo, los insumos, los yo médicos. hago el pre de cada mes, es decir, me siento y ya hace 40 años, tanto de sueldo, esto, más allá, descuento bancario, porque es una de esas Exactamente cosas, lo que no lo es una de esas calculás. cosas que uno no lo cuenta, pero yo ya lo tengo. Yo sé A eso es lo que se iba. me lleva como el 2% el descuento bancario. Sí, ¿no? sí. Es una barbaridad. Mirá, Y hago descuento de las prepagas, calculo que me van a descontar, porque es el deporte de ellos, el 10%. Yo Exactamente. cuando hago la cuenta, ya tengo incluido que me van a descontar, porque por más que lo quieras y vayas y putees en 16 idiomas de lo que quieras, te lo descuentan igual. vos tenés el ingreso, los costos, tus sueldos, porque somos un servicio entre Sí. empleados, médicos, las compras, toda la factura de compra de Sí. compra, y te da un número. A ese número le tenés que aplicar el 3% de ingreso bruto sobre la facturación y los impuestos bancarios. La ley 2,5%, 3% también, y eso Sí, uno no lo tiene en la cabeza. No, y pero descuento del banco que no están dentro del impuesto al cheque, sino que están Sí, en cualquier cosa. de Siempre tenés una serie de Sí, descuentos. descuentos que no lo- ¿Qué son? que uno no lo tiene en la cabeza, pero están dando No, vueltas. yo lo tengo estandarizado. ya Exactamente, por eso. Y otra cosa, que a lo que ibas, los débitos, las prepagas, ¿para qué ponen auditores? ¿Cómo se pagan los sueldos de los auditores? Con los ahorros, los ¿no? débitos. Sí, seguro. Y yo estoy seguro que las prepagas tienen estandarizado eso, que el sueldo del auditor es tanto, tiene que llegar a tanto débito para pagar, analizan hasta eso. Y es un poco, mira, el último conflicto que tuvimos fue con Swiss Medical, que estamos teniendo. Estamos recibiendo de Swiss Medical semanalmente, que nunca nos pasó,
motivo del cobro a este afiliado, motivo de cobro a este afiliado, motivo de cobro a este afiliado, y todos están explicados. Por el paciente no consiguió turno post-media, sacó particular, por el paciente sacó turno con un oftalmopediatra y los oftalmopediatras atienden el centro, no quieren atender por prepaga, porque el paciente tiene un estudio no está convenido, pero antes no te preguntaban, te empiezan a explicar motivo. Y eso como que te están buscando la quinta pata del gato como para ponerte una multa, una infracción, un débito o directamente limitarte de baja como un motivo. Y lo último que nos hicieron fueron, nosotros teníamos los pagos de Swiss Medical a principio de cada mes, ¿no? El 2 de cada mes nos pagaba Swiss Medical. El 2 de agosto nos tenía que pagar las prestaciones de marzo, que fueron facturadas en abril, ¿no? Que es un disparate ya. Total, un disparate total. Y 3 no ingresó el pago, 4 no ingresó el pago, 10 no ingresó el pago, ¿viste? Reclamando seriamente, nadie sabía por qué, en Swiss Medical no sabían explicar, hasta que nos dicen que los pagos se iban a dilatar, se iban a pasar a fin de mes. Y las facturas sucesivas unilateralmente. Sí, es unilateral. Unilateralmente, Bueno, sin, hay que sentarse, sin consenso. bueno, es tener la fuerza Entonces de las prepagas están, cuando uno hace una relación comercial con Lo que alguien, pasa es que él, Velocopich ya lo había dicho, es Sí. decir, él tiene el ciclo financiero hecho en 90 días. sí, Tiene la bicicleta, por eso no va al banco, se banca con nosotros. Se banca con Después nosotros. es un genio financiero. a tasa cero. A tasa cero. A tasa cero. Y cuando estaba en la pandemia, estaban que vos invertías en los bonos, vos y fíjate, una semanita que te retrasaban el pago, te pagaban la mitad de la factura, más Claro. o menos, con las tasas irrisorias que había en ese momento, por ejemplo. Y se acostumbraron a eso, a trabajar con la guita, la plata de los prestadores. Es así, cobran la cuota del 1 al 5 y después anda Sí, el trabajan, negocio financiero. hacen un negocio financiero que es Bueno, importante. de todos este tipo de cosas son que nos está contando Sebastián, que la sabemos, que la discutimos todas las Sí. semanas. Sí, sí. Es un poco la función que tenemos de la Cámara de primero concientizar, después compartir y ver qué es lo que podemos hacer para resolverlo, cómo lo podemos resolver, con el diálogo, etcétera. Por eso es que para nosotros fue un paso importante, y creo que es un paso importante entrar a la UAS. Sí, Es decir, para tener un lugar, un espacio de comunicación. Nos sentamos y discutimos. Si tenemos que llegar a medida de fuerza, bueno, nunca lo puede descartar, pero primero, ya te digo, lo vuelvo a repetir, somos médicos, tenemos una función superior, tenemos que tener algún tipo de inteligencia superior y ver cómo lo podemos resolver de otra forma. Pero siempre la posibilidad está latente. sí. Sebastián, muchísimas Bueno, gracias, muchas gracias por la atención. por la entrevista, Muchísimas por gracias hacerme por partícipe. poder, te has explayado perfectamente sobre un problema que no, pero has verbalizado un problema que muchos no lo saben y al no poder verbalizarlo tienen bronca. Después, Sí, después de escuchar también te da bronca, ¿no? Sí, Pero, bueno, la bronca no pero se al da. menos lo descargaste. Sí, pero bueno, estamos muy contentos en la Cámara, somos miembros de la Cámara desde el principio y bueno, creemos que es el futuro para llevar adelante. Que lo diga alguien de tu edad es reconfortante. Y lo que hablamos con el doctor hoy, que nos gustaría que haya más participación joven en las reuniones, porque hoy veíamos, éramos los mismos de siempre. Había alguna gente que pero bueno, vamos incorporando, así que Yo el objetivo de la Cámara tiene que ser que con las prepagas tiene que ser una relación, como cualquier relación cuando hace uno compra y vende algo, Sí. tiene que ser win-win, ganar para los dos. Sí. Que los dos tienen que ganar. Okay. En la medida que uno gane y el otro pierde, no es un negocio. Claro. Así que bueno, muchas gracias Omar, muchas gracias. Sebastián, muchísimas gracias.